Bueno, al profeta Nahum. La pregunta es, ¿cómo es que este libro que fue escrito de nuevo hace miles y miles de años puede tener para nosotros una aplicación? ¿Cómo es que yo puedo leer Nahum, escrito allá 600 años antes de Cristo, y decir, bueno, esto aplica para mi vida, esto me sirvió, esto me ayudó a ser mejor cristiano, a ser una mejor persona, a tomar mejores decisiones, a que mi comportamiento cambiara? Bueno, lo bonito es de que cada historia de la palabra de Dios, cada mensaje, cada capítulo, cada palabra, siempre trae algo para nosotros, siempre hay algo que nosotros podemos aprender. Es por eso que no la podemos leer nomás así de leerla de pasadita, sino saborearla, escudriñarla, estudiarla, meditar en ella, reflexionar y ver cómo nuestra vida está comparada con la vida que encontramos, con los pasajes que encontramos. ¿Okay? Así que nunca quiera usted acomodar la palabra de Dios al tiempo de hoy. Más bien, acomode su tiempo a la palabra de Dios, a lo que nos pide hacer en cada uno de los pasajes que podemos encontrar. El libro de Nahum fue escrito en los años 660, 620 antes de Cristo. Recuerda que cuando se habla antes de Cristo se va de menor a mayor, así que 660 era más lejos que el 620, o sea que viene al revés la numeración. Fue el tiempo cuando se escribió. En la Biblia hay dos profetas que Dios usó para predicar a Nínive, para dar profecía a Nínive. Uno de ellos, lo vimos la semana pasada, ¿quién fue? Jonás. Ahora va a ser Nahum. ¿Okay? Nahum fue escrito aproximadamente 100 a 150 años después de Jonás, ¿okay? Un promedio. Quiere decir que cuando Nahum predicó o profetizó sobre Nínive, habían transcurrido, podríamos decir, aproximadamente 5 generaciones. 5 generaciones de familia, ¿verdad? Desde que escucharon a Jonás hasta que llegó Nahum. Vimos que el mensaje de Jonás fue un mensaje de misericordia para Nínive, un mensaje de mostrando el amor de Dios. Ahora el mensaje de Nahum será un mensaje de juicio para Nínive. Jonás nos enseña lo que pasa cuando la persona se arrepiente y busca de Dios. Vimos que Dios los perdonó, los bendijo. Ahora Nahum nos va a enseñar lo que ocurre cuando la persona rechaza a Dios. ¿Okay? Dos eventos totalmente diferentes. Por cierto, el nombre de Nahum significa, ¿sabe lo que significa Nahum? Consolador, ¿okay? El que consuela, consolador. Pero la pregunta es, ¿por qué consolador si su mensaje fue una profecía de juicio? ¿Cómo es que su nombre es consolador y va a traer juicio a una nación? Bueno, todo depende de qué lado se encuentre usted cuando escuche el mensaje. ¿De qué lado lo está escuchando? Le explico. El mensaje será de juicio para quienes no obedecen la palabra de Dios, para quienes se están alejando de Él. Y será de consolación para aquellos que buscan de Dios, que buscan su consuelo, su refugio. Así que el mismo mensaje depende de qué lado usted esté escuchando. Puede ser de bendición o puede ser de juicio. ¿Okay? En este caso, vamos a ver dónde se encontraba el pueblo de Dios y los ninivitas. Nahum le dice, ¿por qué es mensaje de consuelo a Israel? Bueno, Nahum le va a decir a quienes buscan la palabra de Dios, o sea, a los ninivitas, que muy pronto el juicio va a llegar sobre los que no obedecen a Dios, los ninivitas. O sea, le dice Nahum, el mensaje es para el pueblo de Israel sobre el juicio que va a caer sobre los ninivitas. Así que el anuncio es de que pronto los ninivitas, o sea, el pueblo asirio, va a ser destruido. Que ya no se tienen que van a preocupar más por ello. Déjenle explico qué es lo que ocurría en el tiempo que Nahum llegó a profetizar, ¿ok? Escuchen lo que estaba ocurriendo en ese momento. Le comenté que habían pasado aproximadamente 100, 150 años de aquel día cuando Jonás fue a Nínive, ¿verdad? De mal humor, enojado, pero fue a Nínive
y predicó: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Al escuchar el mensaje, los asirios o el pueblo de los ninivitas se arrepintieron y cambiaron su forma de pensar, su forma de actuar, buscaron de Dios, dejaron los ídolos, dejaron de hacer las cosas malas, las cosas que no le agradaban a Dios, pero, o sea, se arrepintieron de sus malas obras. Y ellos empezaron a adorar a Dios. Cuando Jonás fue a predicar. Pero al pasar de los años ocurrió algo. Probablemente, mira, yo me imagino que las nuevas generaciones de los ninivitas, acuérdense que le mencioné que habían pasado unos 5 o 6 generaciones, estas generaciones, o sea, los nietos, los bisnietos, probablemente los bisnietos, los tataranietos de los ninivitas que escucharon el mensaje original de parte de Jonás, ahora ellos, estas nuevas generaciones, se habían apartado, se estaban alejando de la palabra de Dios. Las nuevas generaciones fueron creciendo sin tener el temor a Dios, sin saber de Él. Tal vez el mensaje de Jonás, el mensaje es la adoración, ¿verdad? Cuando Jonás trajo el mensaje, el pueblo de los ninivitas empezaron a adorar a Dios. Bueno, tal vez el mensaje de Jonás, la adoración a Dios que hubo, el cambio que ocurrió en los ninivitas, en su arrepentimiento, todo eso que había ocurrido en los tiempos de Jonás dejó de irse transmitiendo a las nuevas generaciones. Probablemente esto causó que el corazón de las nuevas generaciones se fuera enfriando, se fuera alejando de las cosas de Dios. Y muy pronto dejaron de obedecerle, dejaron de buscarle, dejaron de tratar de seguirle y básicamente se alejaron de lo que es el amor de Dios. Por eso, mi hermano, es importante tener la palabra de Dios presente en la vida de sus hijos, en la vida de sus nietos. Y si usted ya tiene bisnietos, igualmente es importante. Probablemente usted pueda decir, ¿verdad, pastor? Es que mis hijos pues ya se casaron, ya son harina de otro costal. Ellos, cuando estaban chicos yo los veía en la iglesia, pero ahora pues ya crecieron y se están alejando poco a poco de la palabra de Dios. Mire, hermano, si eso es así, cuando sus hijos le lleven a sus nietos, cuando le lleven a su nietecito a su casa para, ay, mamá, me lo cuidas, ahí te lo encargo, o el tiempo que usted pase con ellos, aproveche ese tiempo y háblele a sus nietos de las cosas de Dios. Dígale, hágale saber en palabras que ellos entiendan. No le quiere enseñar doctrina de repente y le habla a su nietecito de 5 años de la Trinidad. Háblale cositas que ellos puedan entender, que ellos puedan relacionarse. Por ejemplo, dígale, oye, mira, amigo, sabes que Jesús te quiere mucho, sabes que Jesús siempre está contigo, sabes que Diosito está en tu corazón cuidándote día y noche. O sea, palabras que ellos empiecen a escuchar de un Dios, que hay un Dios que los quiere, un Dios que los cuida, que los ama. Dígales a sus nietos o a sus bisnietos, no sé, dígale, mira, Dios se alegra mucho cuando obedeces a papá y a mamá. Dios, hay una fiesta en el cielo con los ángeles. Háganle saber, ¿verdad?, de que hay un Dios que los quiere, ¿verdad? Que háblenles poquito de la palabra de Dios. Aproveche el tiempo que los tiene, porque usted sabe que cuando está con sus hijos, ¿verdad?, probablemente ellos no lo están haciendo y tampoco van a una iglesia. ¿Por qué razón? Hay personas que han dicho, no, pastor, es que pues, ellos son mis nietos, no son mis hijos, ¿verdad? No me puedo meter en la vida de ellos, yo no quiero tener problema con mis hijos, porque yo le estoy hablando a sus hijos, a mis nietos, de la palabra de Dios. Mira, hermano, déjale digo algo. Es mejor que sus hijos tengan problema con usted a que tengan problema con Dios. Así que eso no puede ser una excusa para decir, ay, es que allá mis hijos se van a encargar. No. Sus hijos, sus nietos siguen siendo responsabilidad de nosotros. Así que es mejor, de nuevo le digo, es mejor que mi hijo tenga un problema conmigo, porque le estoy hablando de Dios, a que tenga un problema con Dios en el futuro, ¿verdad? Y que haya ese juicio como que va a haber con los ninivitas. Así que aproveche siempre el tiempo que usted tenga sus hijos o sus nietos
para ponerle alabanzas, hablarle de la palabra, contarle una historia, tantas historias bonitas que hay en la palabra de la Biblia que se relacionan con los niños, ¿verdad? Háblenles de esas cositas. Es más, mira, la misma palabra de Dios nos los pide hacer. Fíjese lo que dice Deuteronomio 4:9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las vas a enseñar ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos, tus nietos. Es lo que la palabra de Dios nos pide hacer. Mire, escuchen lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Ok? Estas son palabras de Dios a Moisés directamente. ¿Qué le dijo en Éxodo 10:1? Le dice Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia del faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Ok, Señor, voy a ir ante el faraón, voy a hacer eso, pero ¿qué más tengo que hacer? Versículo 2. Y para que cuentes ¿a quiénes? A tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepan que yo soy Jehová. Ven, todo tenía un propósito, o sea, era parte del propósito de liberar al pueblo de Dios de los egipcios. Pero también, mira, que las generaciones futuras escuchen lo que yo estoy haciendo el día de hoy. Hermano, si usted ha recibido bendiciones de Dios, si Dios lo ha ayudado, si Dios lo ha librado, si Dios lo ha restaurado, si Dios lo ha sanado, es importante que sus hijos conozcan todo eso. Porque a veces venimos y compartimos aquí en la iglesia, pero si sus hijos no están aquí en la iglesia, ellos no se van a dar cuenta de lo que Dios está haciendo en su vida. Así que es importante, ¿verdad?, que usted venga aquí, damos gloria a Dios por lo que hizo, oramos por las necesidades, pero también compártele a sus hijos de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ha hecho, para que ellos conozcan que usted adora al verdadero Dios y las cosas que Él hace para nosotros. Así que es importante pues siempre tener presente la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, y que no sea una excusa, es que mis hijos aún no se, es que la esposa de mi hijo no es cristiana, o que el esposo de mi hija no es cristiano. Eso no es excusa. Su responsabilidad es compartir la palabra de Dios con sus hijos, con sus nietos, si es que sus hijos no lo están haciendo. Tome usted ese papel. Entonces, al pasar de los años, los ninivitas regresaron a la idolatría, 150 años, y ya estaban en el mismo lugar donde Jonás los había encontrado al principio. Hágase cuenta, mire, está sacando la fecha, 150 años, hablando de 1874. Hágase cuenta que en sus generaciones pasadas, en 1874, es su bisabuelo, no sé cómo le llamaría, escuchó la palabra de Dios, y ahora en el 2024 las generaciones se fueron apartando de él. Eso ocurrió con los ninivitas. Entonces, el pueblo asirio, 150 años había transcurrido, y el pueblo asirio, o sea, los ninivitas, habían adquirido de nuevo gran poder. Se enfocaron en el poder, estaban en la cúspide de la opulencia, del control, del poder, tenían ejércitos. Ellos hacían cosas, les he comentado que hacían cosas que jamás nadie había visto cuando agarraban los prisioneros y los mutilaban, los mataban, los sacrificaban, hacían con ellos atrocidades con tal de imponer temor ante las demás naciones, o sea, para atemorizar a las naciones a su alrededor y así poderlas conquistar. Bueno, en ese tiempo el pueblo de los ninivitas había crecido de nuevo a ese punto. Estaban atemorizando a medio mundo, y uno de ellos era el pueblo de Israel. ¿Ok? Podemos ver al leer la historia que, a diferencia de Jonás, Nahum no fue a Nínive. O sea, Dios no le dijo a Nahum: ve a Nínive y predica. Nahum va a predicar, va a dar la profecía estando en Judá, en el pueblo de Dios. La pregunta es: ¿por qué Dios mandó a Jonás a Nínive pero no manda a Nahum? ¿Cuál era la diferencia ya para ese tiempo? Bueno, yo pude notar dos puntos por el cual Nahum no fue a Nínive. Número uno, el propósito de Dios en esta ocasión ya no era advertir a los ninivitas del juicio. Ya lo hizo con Jonás.
ahora, sino dar consolación al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, haciéndoles saber de la pronta e inminente destrucción del pueblo asirio. O sea, ahora es una profecía de consuelo para el pueblo de Dios. Así que en la profecía de Nahum no vamos a ver la compasión de Dios, sino que vamos a ver el juicio de Dios. ¿Ok? Número 2, ¿por qué Nahum no fue a Nínive? Bueno, cuando Dios envió a Jonás a Nínive, se cree que en ese tiempo los ninivitas no habían escuchado de la palabra de Dios, habían escuchado por allá de un Dios, ¿verdad?, de los del pueblo de Israel, pero no había una relación, no tenían información de él. Bueno, ahora va Jonás y les habla de ese Dios, empiezan a adorarlo, empiezan a buscar de él. Ahora, con Jonás les dio la oportunidad de escuchar arrepentirse. Pero al parecer las nuevas generaciones, como les digo, 5 generaciones después, en el transcurso de ese tiempo, las nuevas generaciones prefirieron las tinieblas que la luz, prefirieron alejarse de Dios y seguir y regresar al tiempo aquel cuando el pueblo de Nínive hacía de lo suyo. Básicamente ocurrió lo mismo que Jesús dice en el Evangelio de Juan 3:19. Jesús dijo: esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo, o sea, la luz llegó al pueblo de los ninivitas y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Esto ocurrió con el pueblo de Nínive. Ellos empezaron a aborrecer la luz y amaron más las tinieblas, la oscuridad, la maldad, la malicia, el poder, todo eso. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Básicamente este versículo, ¿verdad?, imagino que identifica de una manera clara al pueblo de Nínive. No está escrito especialmente para ellos, pero ellos actuaron de esta manera. Ahora podríamos decir, ¿verdad?, ¿será que Dios tiene el derecho de traer juicio a los ninivitas? Sí, ¿verdad? Sí tiene el derecho de hacerlo. Y básicamente eso es lo que nos va a hablar el capítulo 1 de Nahum. Nahum nos va a hablar sobre el carácter de Dios, ¿ok? Va a ser parte de la introducción, el carácter de Dios. Vamos a ver qué dice, empezando el versículo 1, Nahum 1:1. Dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. ¿Okay? Es lo único que sabemos de Nahum, que era de la ciudad de Elcos, un pueblo del pueblo de Dios. Bueno, esta profecía de la cual habla Nahum se refiere a un juicio. ¿Okay? Es un juicio que Dios va a traer. Pero a diferencia de los hombres, mire, cuando Dios juzga, castiga castiga a alguien, Dios no lo hace impulsado por el odio, no lo hace impulsado por venganza. Dios jamás va a traer juicio sobre una nación para desquitarse de algo. A diferencia de uno, ¿verdad? Uno cuando hace juicio contra la persona es porque le tiene odio, rencor, coraje, y no sé qué tanto, ¿verdad? O para que, ahora, me hizo esto, yo no voy a hacer esto. Dios no actúa así. Dios, básicamente, ya había demostrado su amor a Nínive, ya lo había hecho, y tuvo paciencia con ellos. Pero los ninivitas endurecieron su corazón al punto que les fue imposible cambiar. Básicamente llegaron al mismo punto donde se encontró el faraón de Egipto en una ocasión. Ya el corazón del faraón de Egipto endureció tanto que ya era imposible cambiar. Lo mismo estaba ocurriendo con los ninivitas. Era imposible ya cambiar su manera de pensar. Fue por eso que más adelante, no lo vamos a ver el día de hoy, pero más adelante, en Nahum capítulo 3, versículo 19, escuche lo que dice Dios. Dice: para este pueblo ya no hay medicina, ya no hay remedio para tu quebrantura. Tu herida, dice, es incurable. O sea, ya no hay solución, ya no había remedio para cambiar el corazón del pueblo de los ninivitas, ¿verdad? Ya su corazón estaba podrido, tiene su corazón lleno de gusanos, ¿verdad? Ya no hay regreso atrás. Así estaban ellos. Ya no hay nada que se pueda hacer. Ahora, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Pero el hombre también tiene ese libre albedrío y ellos escogieron el mal. Entonces, Nínive había llegado a lo que podríamos llamar el día de hoy al punto de no regreso. Al punto de que
ya no hay restauración para ellos. Y sabe, hermano, que llegar al punto de no regreso, en inglés le llaman point of no return, al punto de no regreso, es más fácil de lo que usted cree. Es más fácil de lo que usted puede imaginar llegar a ese punto donde ya no puede hacer absolutamente nada. Porque a veces, mire, ni la misma persona se da cuenta de lo que está ocurriendo o se da cuenta de su mala situación. Porque por más mal que se encuentre la persona, siempre tiene la excusa de que yo tengo el control. Yo cambio cuando yo quiera. Yo hago esto, cuando yo diga dejo esto, lo dejo. Siempre dicen eso, lo malo es que nunca lo hacen. O sea, es fácil para ellos decirle, pensar que tienen el control, pero en realidad no lo tienen. Y poco a poco se van alejando, ¿verdad? Y van cayendo o van acercándose a ese punto de ya no poder regresar. El alcohólico, el drogadicto, el abusador, el mal hablado, el mentiroso, el ladrón, ¿qué es lo que dice? Cuando yo quiera, lo dejo de hacer. Cuando yo quiera. La cosa es que nunca quiere, nunca puede y nunca lo hace. Y cada día se siguen hundiendo más. Y la razón, hermano, de que uno no se da cuenta porque el enemigo es tan astuto. Realmente Satanás es tan astuto, miren, que jamás le va a decir a alguien, jamás. Yo creo que son palabras que el enemigo nunca le va a decir a alguien. Si lo haces una vez más, te va a ir mal. Jamás le va a decir eso. Si te drogas una vez más, será lo último que hagas. ¿Usted cree que el enemigo alguna vez va a decir esas palabras? Al contrario, el enemigo te va a seguir animando, te va a seguir alentando a seguir por el mal paso, por el mal camino. No, total, hombre, una mentira más. Total, hazlo una vez más. ¿Y qué te va a ocurrir? Te lo mereces. Mira, tanto que te esfuerzas, tanto que has hecho tú y no te puedes dar ese lujito, ese deseo. O sea, es lo que el enemigo te pone para que tú sigas adelante, hundiéndote cada día más. Así que cuando menos se da cuenta la persona, llega al punto del no retorno. Dice la palabra, ya es incurable, ¿verdad? Ahora, mire, hermano, uno no puede evitar que Dios le ame. O sea, Dios te va a amar incondicionalmente, siempre. ¿Okay? Uno no lo puede evitar. Pero la persona sí puede llegar al extremo en no sentir más el amor de Dios. O sea, estás tan cubierto del pecado, del mal, que ya no sientes el amor de Dios. Ya es ausente para ti. Aunque ahí está el amor, tú ya no lo sientes. La persona no lo siente. Fíjense lo que dice en el versículo 2. Jehová es Dios, ¿qué es? Celoso. ¿Alguien de aquí es celoso? A ver, levanten sus manos los celosos. ¿Nadie es celoso? Sí. Pues mira, claro, creo que el celo es una reacción natural, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estuviera de novio con mi esposa y veía y yo de repente veo a mi esposa de la mano de un hombre o platicando con un hombre así muy coquetonamente, claro que me voy a enojar, ¿verdad? Claro que me voy a enojar. Y ya me estoy enojando. Entonces, ¿por qué? Porque si en el noviazgo, por ejemplo, es un compromiso de bueno, vamos a conocernos y te voy a hacer fiel y todo esto. Usted sabe las mentiras, digo, y de repente la ve a su esposa o a su novia, por ejemplo, en ese caso, nosotros platicando con otro hombre, entonces, claro que va a sentir. Bueno, así es Dios, en ese sentido, así es Dios. Dios es un Dios celoso. Mire, Dios, el amor que Dios nos tiene a nosotros es de la misma manera que puede, o más, ¿verdad? Por un ejemplo, de la manera que esa relación entre esposos. Por ejemplo, Dios quiere que su pueblo le adore solo a Él, ¿correcto? Que Dios busque solo de Él. Y cuando una persona que promete adorarle, promete obedecerle, cosa que hemos hecho nosotros, ¿verdad? Porque hemos dicho, Señor, quiero que seas, tú eres mi Señor, mi Salvador, yo te adoro, yo te sigo, yo voy a buscar tus palabras. Pero si uno de repente se encuentra adorando a otro Dios, Dios con D minúscula, uno se encuentra haciendo cosas que a Dios no le agradan, que no nos lo permite hacer,
Dios siente celos. ¿Por qué estás haciendo eso?